Muy buenas a todos, vamos a en esta oportunidad ver movimiento de tierras con Autodesk Civil 3D. Bien, vamos a ver un poco en qué consiste esta clase. Vamos a ver distintos terrenos. Si bien nosotros tenemos acá, por ejemplo, una edificación, entonces consideremos que en la edificación, para el replanteo que se hizo, previamente se ha tenido que hacer un levantamiento topográfico, un replanteo, o sea, trabajos de topografía, ¿no? Entonces a esto nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos las zapatas. Hay distintas zapatas que tenemos que ir excavándolas, ¿no? Vamos a ver un poco más. Por ejemplo, aquí está, se puede visualizar mucho más. Aquí están los ejes, ¿no?, de la edificación. Y aquí tenemos un pequeño terraplén, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener acá un corte bastante de movimiento de tierras. Podemos observar. Aquí también ya vemos que la maquinaria en este momento está haciendo ya el perfilado, ¿no? Está excavando. Entonces, a todo esto, nosotros cuando estamos moviendo la tierra, como dice el nombre, ¿no?, movimiento de tierras. Entonces vamos a tener lo que son cortes y vamos a tener lo que son rellenos. Entonces muchas veces, si el terreno va así, tenemos una plataforma de este lado, entonces todo esto llegaría a ser corte, y toda esta parte de acá llegaría a ser el relleno, ¿no? Esto solamente es para que se pueda ver en qué consiste las próximas capacitaciones que se tenga. Entonces miren, por ejemplo, acá está. Montar la maquinaria. Aquí se puede ver un poco más. Ahí está, ¿no? Como la maquinaria va a ir, la retroexcavadora se va a ir botando hacia la volqueta, ¿no?, la cantidad de metros cúbicos que se ha excavado. Pero posteriormente, aquí tenemos, por ejemplo, podemos visualizar la excavación que se ha hecho, ¿no? Aquí teníamos la zapata y hemos hecho ya el perfilado de la misma, ¿no?, a una profundidad H, ¿no?, que nosotros determinamos. O sea, si este es nuestro nivel 0, a la maquinaria, aquí con un flexómetro, con un metro, hay que decirle cuánto es que tiene que ir excavando, ¿no?, para llegar al límite. Ya después de esto vendrá, digamos, ¿no?, la capa pobre, o sea, la capa de hormigón. Y de ahí vendrán las zapatas, etcétera, ¿no?, y la columna, el pilar, etcétera. Bueno, entonces a esto es a lo que nosotros podríamos denominarle lo que es el movimiento de tierras, ¿no? Ahora vamos a ver con el Civil 3D, lo cual llegaría a ser, a ver, vamos a ver si tenemos unos ejemplos más acá. Bueno, ahí está. Esta parte ya se hizo, ¿no?, la excavación. Entonces a todo esto nosotros necesitamos saber cuántos metros cúbicos tenemos de corte, ¿no?, y de relleno. Entonces esto es en base a la topografía. Bien, vamos a irnos a lo que es el Civil 3D. Entonces en Civil 3D nosotros tenemos acá unas secciones transversales, un perfil, los puntos, la superficie, etcétera. Entonces, ya de acuerdo a esto, por último, si tenemos una planilla en Excel, vamos a ir calculando, por ejemplo, el método de áreas. Llegaría a ser área 1 más el área 2, esto partido entre 2, dividido entre 2, por la distancia de cada sección transversal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la progresiva 0, la progresiva 5, la 10, la 20, etcétera, entonces esta es la distancia que nos pide acá en la ecuación, ¿no? Pero, ¿y cómo obtenemos estas áreas en la sección transversal? En lo cual vamos a ver acá en el movimiento de tierras. Por ejemplo, vamos al civil. ¿Cómo vamos a determinar estas secciones? Entonces enseguida vamos a ver cómo lo podemos hacer con el Civil 3D. Finalmente, ese es el objetivo, ¿no? O sea, ¿cuántos metros cúbicos yo necesito para el volumen de corte o el volumen de relleno, ¿no?
Entonces toda esta es la zona. Entonces vámonos a un primer dibujo. Hay que considerar que en el Civil 3D para comenzar un dibujo tenemos dos formas, ¿no? Podemos tener acá una plantilla que sea CAD-ISO, lo cual no va a tener tantos layers, o podemos trabajar con la de Autodesk Civil 3D Metric NSDWT, ¿no? Si nosotros tenemos más plantillas establecidas, acá colocamos Browse Template. Entonces, si aquí nos saldrá en AutoCAD Template ya las que tenemos predefinidas, ¿no? En mi caso, si utilizo CAD-ISO, es una plantilla un poco más vacía, ¿no? Entonces, luego también hay que ver el workspace, el espacio de trabajo que se tiene, ¿no? Si nosotros tenemos un espacio de trabajo configurado, si yo no voy a utilizar, por ejemplo, la ficha de la pestaña de Rail o la de InfraWorks, el Collaborate, etcétera, entonces yo puedo crearme aquí mi propio espacio de trabajo, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, me creo, pero no vamos a ver ahora eso, sino solo es unas sugerencias que se dan. Tenemos también la pestaña de Toolbox aquí en el Toolspace. Si nosotros tenemos los country kits de cada país, por ejemplo, tenemos las referencias también en cuanto a normativas y demás. Bien. También un detalle importante, acá en Palettes, nosotros tenemos el Design Center, donde yo puedo, por ejemplo, acá tengo bloques. Fíjense, tengo unos bloques. Pero aquí tengo un dibujo 2. ¿Qué es el dibujo 2? El dibujo 2 es un dibujo que acá está abierto. Este es el dibujo 1 y tengo otro, ¿no? Sede final AutoCAD. Entonces son todos los dibujos que están abiertos. Si yo quiero pasar un estilo de bloques o de layers, de layout, del tipo de líneas, etcétera, del dibujo 1 al dibujo 2, entonces fácilmente acá lo arrastramos y ya está, ¿no? Para poder ir intercambiando información también. Bien, otro detalle tal vez importante, aparte de esto, es que nosotros tenemos acá en Prospector dos cosas, ¿no? Lo que es Master View y Active Drawing View. Si yo estoy en el Master View, voy a poder visualizar las plantillas de dibujo que tengo, ¿no? Pero si yo me cambio acá a Active Drawing View, entonces no puedo visualizar, ¿no? Entonces ya depende cada uno cómo va trabajando. La parte de settings son las configuraciones, los estilos que se tienen. Por ejemplo, yo en puntos, si tengo estilo de puntos, acá está, estilo de puntos. Entonces, todo lo que tenga que ver con puntos y sus estilos y etiquetas estarán en este sector, ¿no? Entonces, lo mismo en Surface, para superficie, tendré todo esto. Entonces, acá están todos los estilos y etiquetas. Muy bien, vamos a georreferenciar antes que nada esto. Y para georreferenciar y saber dónde estamos ubicados, porque esto puede ser en cualquier parte del mundo, entonces nosotros necesitamos saber un datum y la proyección para saber dónde estamos ubicados, ¿no? Para esto nos podemos apoyar del Google Earth, el cual igual podemos ir buscando, ¿no? Las zonas que se tiene. Esto ya no se va a explicar, pero es solo para mostrar, ¿no? Dónde estamos ubicados. Bien, vámonos al Civil. En este caso le damos en la pestaña de Settings, nos vamos al nombre del dibujo, damos un clic derecho, Edit Drawing Settings. Acá está la zona, la proyección, el datum. En este caso es UTM, WGS84, datum, zona 19, Sud, ¿no? Es donde está encontrado el proyecto. Pero, ¿qué sucedería si yo estoy, por ejemplo, y no estoy en Sudamérica? ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, estoy en España y ya no es el mismo datum, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, en Europa sería esto, ¿no? ED50 1987, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos ahí, también tenemos otras zonas, como por ejemplo, tenemos acá la zona 29, 30 y 31, digamos, norte, ¿no? Entonces, todo esto hay que verlo muy bien en el Google Earth. Si nosotros nos alejamos un poco del todo,
podemos ver ciertas cuadrículas. Pues estas cuadrículas es la zona 19, 20, 21, donde está el proyecto ahora mismo, ¿no? En la zona 20. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Europa y tenemos aquí la zona 29, 30 y 31, en este caso, no sé, nos vendríamos... vamos a venirnos acá, a España, por ejemplo. Entonces ahí está, ¿no? Tenemos la zona 29, 30 y 31, ¿no? Entonces eso ya depende. Ahora, si nosotros nos vamos más para el Reino Unido o Inglaterra y demás, entonces también en este caso cambiaría. Bien. Volviendo a lo que es el proyecto, la ubicación del proyecto que estamos viendo ahora, tenemos este datum y esta zona. Vamos a aceptar. Nos vamos a la ficha que se nos habilita de Geolocation. Vamos a prender. Y nos sale ya en el mapa la ubicación de los puntos. Acá, ¿por qué no está saliendo? Porque no tenemos los puntos establecidos como lo teníamos aquí en este proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por obvias razones, vamos a importar los puntos. Vamos a apagar esto. Nos venimos a Insert, a Point from File. Y acá vamos a añadir mis puntos generales. Estoy en un bloc de notas, lo cual me indica que yo voy a tener una organización de punto norte-este, descripción, la cota y la descripción, ¿no? Delimitado por espacios. Si bien esto es solamente dirigido a movimiento de tierras, hay muchas cosas que no estamos explicándolas, porque ya en un civil básico, digamos, en cada tema tiene su espacio, ¿no? En este caso nos vamos a abocar a lo que es movimiento de tierras. Portamos los puntos, podemos añadirlo esto a un grupo de puntos que se llame, no sé, levantamiento topográfico. Le damos OK. Vamos a darle un zoom extens. Ahí están nuestros puntos. Vamos a venir a Prospector. Acá en un grupo de puntos le vamos a añadir su estilo, ¿no? Entonces aquí estilo de puntos y aquí estilo de etiqueta de puntos. Muy bien. Vamos a añadir otros puntos más, los puntos de estación. Entonces teníamos las estaciones que se han hecho, ¿no? con la estación total. Igual vamos a irnos a punto norte-este, elevación y descripción. Y vamos a añadirle a un nuevo grupo. Puntos estación. Me dice, algunos puntos se duplican. Vamos a decir que sí, ok, ya está. Vamos a añadir a los puntos de estación los estilos del punto y el estilo de la etiqueta. Vale, ya está. Muy bien, ahora tenemos que generar nosotros la superficie. Entonces nos vamos aquí a Surface, crear la superficie, que vamos a colocarle terreno natural o TN, ¿no? Entonces esto con Team. Si tenemos ya otro tipo de superficies, más adelante iremos viendo, ¿no? En este caso aplica esto. Si nosotros creamos la superficie, esto solamente es como crear una carpeta. Está vacía, no tiene nada. Y la tenemos que definir acá. ¿Por qué? Tenemos acá los bordes. Si tuviéramos un borde, definimos por un borde. Nos dice break line, líneas de rotura. Pueden ser varias líneas, o sea, una línea aquí, otra línea, una polilínea 2D, o sea, son varias líneas, ¿no? Contornos, si son, por ejemplo, curvas de nivel. Entonces podemos crear una superficie también. Aquí me dice archivos DEM, drawing object, etcétera. Pero en este caso tenemos grupo de puntos, porque es un grupo de puntos que hemos añadido, ¿no? Entonces vamos a irnos al grupo de puntos, añadir.
¿Y qué queremos? A ver, vamos a colocar levantamiento topográfico. Sí, levantamiento, ese es el que vamos a ir añadiendo. Aplicar, ok. Aplicar y ok. Y ya se me añade, ¿no? ¿Por qué no se me está añadiendo este otro punto? Este de acá. Seguramente porque este corresponde a la estación. Bien, vale, entonces le coloco aquí añadir, que se me añada también los puntos de estación. Aplicar y ok. Entonces ya me añade con esto. Si recuerdan, muy importante el análisis que se tiene de cada superficie. Si nosotros teníamos solamente acá, o sea, esto nos estaba triangulando. Las superficies en Civil 3D, estos parten de una triangulación. Es decir, si yo tengo un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí, el Civil 3D, ¿qué es lo que hace? Te viene y te dice, muy bien, te voy a triangular, voy a hacer una especie de triángulos con todos los puntos que tú tienes. Y entonces así se forma una superficie. Pues muy bien, ya está. Como vemos esto, nos podemos ir a terreno natural. Clic derecho, es Surface Properties. Si le damos aquí al estilo, está apagado nuestras triangulaciones, ¿no? Entonces vamos a aprender y vamos a decir que nos ponga con un color amarillo. Ok, aceptar, aceptar. Fíjense, esto es lo que mencionábamos, ¿no? Las triangulaciones. Entonces, aquí mismo, como he añadido este punto de la estación, pues esto también me está triangulando de esta forma. Pero esto no es correcto del todo. ¿Por qué? Porque si bien yo me he parado como topógrafo en este punto, toda esta superficie de aquí no existe. ¿Por qué? Porque yo he hecho el levantamiento topográfico aquí, 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 etcétera. O sea, todo esto es la superficie en realidad. Entonces, la superficie esta no existe, ¿no? Entonces, no sé si se logra ver aquí ni un par de imágenes. Bueno, no está acá. Pero vamos a ver. A ver. Vale, vamos a ver con esta. Supongamos que yo me he parado aquí, no sé, en un punto aquí con el equipo de topografía y he comenzado a levantar este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, etcétera, ¿no? Pero entonces el Civil 3D no me tendría que triangular esto de acá, porque esta superficie no es parte de la obra. Entonces yo tengo que eliminar esa superficie, ¿no? Entonces me voy al Civil 3D y le digo, ¿no? O sea, si yo puedo pinchar acá, pincho la superficie y aquí tengo la opción de editar la superficie. Entonces quiero borrar líneas, muy bien. ¿Qué me vas a borrar? Esto de aquí, ¿no? Entonces no es parte del proyecto. Muy bien, y ahí está. Entonces ahora sí es el proyecto. Esto también, ¿no? Bueno, esta es una referencia que se ha tenido, tampoco es parte de la misma superficie. Entonces editamos, borrar, me dice, ¿no? Selecciona, muy bien, perfecto, ahí está. Entonces ya queda mejor la superficie aquí y así podemos ir eliminando, ¿no? Pues mucho ojo con eliminar cosas que no tocan. Si yo pincho acá en la superficie, le doy clic derecho, Object Viewer. Entonces aquí puedo ver ya cómo va a interactuar mi superficie, ¿no? Bien, entonces hasta aquí ya tenemos la superficie modelada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Es básicamente, aquí está, ¿no? Vamos a ir viendo cómo podemos ir calculando el volumen de cada excavación que se tenga, ¿no? Y el volumen también de acá del corte. Eso vamos a ir viéndolo por partes. Por eso es movimiento de tierras. Movimiento de tierras, uno puede ser las excavaciones y otro puede ser que quitamos todo este terraplén de acá, todo este talud, para poder tener una plataforma ya lista para poder tener la edificación como tal. Entonces, estas excavaciones y esto por otro lado es otro, ¿no? Muy bien, gracias.